Ya tenemos a don Carlos Salazar Medina, Listo. pues ingeniero en minas, Verdadero ingeniero mío. verdadero ingeniero en minas, es decir, eso sí hay que añadirlo, que no es uno de estos cantamañanas que anda por ahí ahora sabiendo del tema minero. Carlitos, bienvenido a Next Noticias y buenos días. Carlos Salazar, buenos días. Vamos a hablar con el ingeniero Carlos Salazar. Buenos días, Fernando, buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad, aunque en condiciones irregulares, porque estamos confinados por una incapacidad de una cirugía de Ocular. cataratas que tuvimos hace unos días, la semana pasada, el día 12. Y entonces, bajo estas condiciones, pues podemos con mucho gusto aportar en lo que esté a nuestro alcance en esta discusión nacional. Oye, porque hay algo que yo creo que vale la pena empezar. Uno, Carlos, tú eres ingeniero en minas, uno de los pocos que hay en Panamá, porque ahora resulta que hay, pues salen, das una patada a una piedra y salen ingenieros en minas por todos lados. Sí, está de moda. Y esto es una industria que yo no sé qué imagen tenemos o qué tiene la gente que protesta, mucha gente, la gente que protesta de lo que es una mina. Pues tal vez nosotros es decir, ya es una industria con muchas regulaciones, con muchas, con muchos contrapesos para no contaminar, no destruir y sobre todo dejar las cosas como las encontraron. Correcto. Fíjate, Fernando, es una industria muy compleja. Es una actividad que, contrario a lo que mucha gente piensa, que se puede una persona convertir en especialista de la noche a la mañana, repitiendo clichés o sencillamente montado en una tabla de solfeo emocional, provocada fundamentalmente por una campaña sistemática, sostenida, costosa por el uso de poderosos medios de comunicación, tanto televisivos como radiales y escritos, que mantienen una agenda permanente, dándole tribuna a las personas equivocadas. Yo ayer conversaba con una profesora de español que fue muy influyente en mi vida, y yo le decía, no, imagínense, yo soy ignorante profundamente en muchos temas. Le pongo ejemplo, por ejemplo, en la neurocirugía o en cualquier cosa de medicina. Yo no sirvo para nada de medicina, por eso no estudié medicina, porque no habría podido avanzar en eso, por múltiples razones. Tampoco conozco de muchas cosas, muchos temas que yo me le pego a los que saben. Claro. Por eso yo escucho todos los días, yo pongo este programa por múltiples razones, ¿no? Y el ingeniero Blandón lo sabe, porque yo siempre le estoy mandando mensajes diciéndole de lo profundo de los análisis. A veces no estoy de acuerdo, tampoco todo el tiempo estoy de acuerdo, por ejemplo, con algunos planteamientos que hace Fernando, pero de eso se trata. Pero yo aprendo de lo que Fernando sabe y yo no sé, aprendo de lo que Blandón sabe y yo no sé. Y siempre he considerado que muchos de los programas de ustedes podrían convertirse hasta en verdaderos cursos de posgrado. Pero bien, fíjense que el Panamá es un país minero por antonomasia, precolombino. Sí. En Panamá había minería, en todo el territorio nacional había minería. Durante la colonia, precisamente, la razón de ser de la colonia era la minería, la extracción de minerales para múltiples propósitos. Se extraía oro en la parte metálica, se extraían materiales de construcción, si no existiera ese complejo monumental que estoy viendo desde mi ventana, de Panamá la Vieja. Si no existieran muchos otros vestigios como los que hay en Portobelo, que si San Lorenzo, de los que hay en múltiples lugares de la presencia colonial española, que fue a través de la actividad minera
que se lograron los avances, porque desde las herramientas y los utensilios para la vida diaria de los seres humanos, hasta las armas para la defensa o para aquellas naciones y pueblos que pretendieron y que lograron en un momento dado conquistar otros. Todo pasó por la minería. Y entonces decir que Panamá no es un país minero, en primer lugar, Panamá no era un país canalero hasta que construimos el canal. Panamá no era un país bananero hasta que se plantaron las fincas. Y Panamá es un país minero porque tenemos la mina más moderna en el mundo produciendo cobre y logrando representar un importante sitio en la economía panameña que no se puede ni soslayar ni se puede eliminar por muchas cosas que se inventen y por muchas campañas sostenidas, por mucha agitación emocional que tratan de hacer a la población y por mucha violencia que le impriman, amenazando, insultando, agrediendo y violentando los derechos humanos de las personas que, como decía el ingeniero Blandón, necesitan acceder a sus puestos de trabajo, a sus puestos de estudio, a sus citas médicas, a sus actividades de las cuales viven, sobreviven y conviven diariamente en sana paz. Panamá, cuando la pandemia nos agarró, estaba en un momento de crecimiento impresionante también y eso se contuvo, ¿no? Nos vinimos abajo y nos levantamos, como siempre nos levantamos, igual que lo hicimos para la invasión, nos levantamos inmediatamente nuestra economía. Ahora Panamá se proyecta como el país con mejores indicadores para seguir creciendo, seguir creando riqueza, seguir construyendo desarrollo y procurando ir paulatinamente creando mejor calidad de vida para los panameños. Aparecen grupos que quieren imponer un sistema político, ideológico, económico, que se ha demostrado es un fracaso y que solamente lleva al hambre, a la miseria y a los fusilamientos, incluso de los que ahora van al lado de ellos, apoyándolos en el momento en que ellos lleguen al poder, que yo estoy seguro que en este terruño nunca va a ocurrir, por más que logren engañar a muchas personas y por más que logren intentar amedrentar la voluntad democrática y de laboriosa del pueblo panameño, de los panameños Carlos, chiricanos, de los panameños, porque etcétera. lo que sí se ha hablado mucho es decir, pareciera que esta negociación solamente la gente está tomando el photo finish, la última etapa, esa aprobación la semana pasada en la Asamblea. Pero esto es una negociación que tomó 3 años. No, tomó más. Mira, desde el momento en que la Corte declaró inconstitucional la ley Petaquilla, inmediatamente la empresa inició los contactos necesarios y las negociaciones. E inmediatamente muchos panameños comenzaron a hacer los análisis correspondientes sobre la necesidad que había de negociar un nuevo contrato o una nueva ley. Claro. Entonces inmediatamente, como te digo, desde el año 2017 que se declara inconstitucional, comenzaron las negociaciones, pero la formalidad de la negociación como tal, la mesa de negociación se plantó, en el 2021 y se llevaron intensas negociaciones y como dice el ingeniero Blandón, basta ver las personas que participaron a ambos lados de la mesa y a los acuerdos que se llevan. Después de llegar a esos acuerdos, hubo un año de sacarle punta al lápiz para ir depurando todo lo acordado, darle forma, verificar que no se omitiera, que no hubiesen errores de omisión, que no hubiesen errores de ninguna índole. Finalmente el gobierno panameño presenta lo acordado y conforme a la Constitución y las leyes de la República de Panamá, es llevado a donde tiene que ser llevado, al órgano del Estado panameño que tiene la potestad
de aprobarlo o de improbarlo. Y se lleva a la asamblea, se somete a un primer debate. Allí ustedes vieron cómo se llevó a cabo ese primer debate por parte de grupos agresivos, violentos, que no dejaban hablar, se ponían de acuerdo. Ahí usted veía, había diputados metidos en esto, que coordinaban con los grupos traídos de Colón, de grupos famosos de Modesco, Frasco, Asco y otros, junto con notadas personalidades antimineras, ahí cuchicheaban, y cuando hablaban uno de ellos, hablaba libremente. Había personas que eran empleados de la empresa minera, allí también en el primer debate, optaron por quedarse callados y escuchar. Cuando hablaban a favor del proyecto, no les permitían el escándalo, la gritería, las amenazas, ¿no? Yo te lo puedo decir porque lo viví en carne propia. Entonces, tú te das cuenta que después se lleva la asamblea a las comunidades. Y de nuevo trasladan gente que no son de las comunidades. Había mucha gente de las comunidades, unos a favor, otros en contra. Ese es el derecho de cada cual. Todo el mundo tiene derecho a estar a favor del contrato y todo el mundo tiene derecho a estar en contra del contrato. Eso es lo correcto, eso es lo normal, y todo el mundo puede expresar lo que siente. Lo que no puede es inventar mentiras, lo que no puede es crear situaciones, ¿verdad?, que van desde el cráter de Hiroshima a los ríos desaparecidos, al premio Nobel. Aquí van a salir varios panameños premios Nobel en economía y en física. El agua corre para arriba, atraviesa las montañas, o sea, el agua sube. Yo, desde que tengo uso de razón en la primaria, que comprábamos los croquis en Morrisaldo, allá en San Miguelito, la cuenca del Caribe en Panamá y la cuenca del Pacífico. Los ríos de la cuenca del Caribe corren hacia el Caribe y los del Pacífico corren hacia el Pacífico. En medio está la cordillera central, que es la que divide las dos cuencas. Y entre cuenca y cuenca hay otra orografía, hay otras condiciones particulares, otra topografía. Entonces, no pueden venir a venderle a la gente que los ríos se encaraman sobre la cordillera o los ríos se encaraman sobre las colinas, Carlos, las lomas. Carlos, el ingeniero Blandón quiere hacerte una pregunta. Con mucho gusto. Buenos días, don Carlos. Buenos días, maestro. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Un placer tenerlo aquí con nosotros para que, haciendo uso de su experiencia y su conocimiento en términos de lo que se conoce como la industria de la minería o la economía de la minería, quisiera hacerle dos preguntas puntuales. Usted ha leído, sin duda alguna, el contrato que dio parte de este contrato, que es el contrato de 1997, y ha leído el contrato que se aprobó ahora en la Asamblea Nacional. Pregunta número uno. ¿Este contrato de hoy es mejor o peor que el contrato del 97? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta. Nosotros, en materia, ahora su conocimiento de minería, nosotros hemos visto durante las últimas semanas la cantidad de gente que ha salido a decir cosas sin estudiarla. Mi preocupación no es que uno no sepa. Yo tengo, por experiencia profesional, muchos años de estar dedicado al tema de la minería desde que comenzamos con Cerro Colorado, porque yo era director de finanzas del IRRE. Me tocó ser parte con ese gran ingeniero panameño Juan Barnes Garay de la representación del IRRE con Rio Tinto Zinc en las negociaciones para la explotación de esa área. Y que no lleva a fiscal término porque, entre otras cosas, el precio del cobre en esa época era muy bajo. Pero lo que le quiero preguntar es, en todas estas cosas que usted ha escuchado, ¿usted coincide conmigo que una gran parte del planteamiento de los grupos opositores se basa en el desconocimiento a propósito? Fíjese la palabra que uso, porque una cosa es desconocer y otra cosa es utilizar la información para tergiversar. ¿Usted qué ha visto, qué ha analizado de esta gente que se dicen expertos en minera, que no son expertos ni en minería, ni en finanzas, ni conocen las proyecciones financieras, y que incluso llegan a decir que el precio de cobre lo determina quien le da la gana, cuando hay todo un esquema mundial y hay normas internacionales que regulan el mercado internacional? ¿Qué nos puede decir de eso, don Carlos?
Sí, indiscutiblemente, quien se haya leído los dos contratos, el de 1997 y que hay que ubicarlo en el concepto de espacio-tiempo de 1997 y lo compara con el de el 2021, que fue cuando se negoció y se ha aprobado en 2023, ya formalmente por el marco legal panameño, es una distancia astronómica en cuanto a las diferencias en beneficios para Panamá. Es muchísimas veces mejor, pero cientos de veces mejor. No quiero hacer, pero para hacer una analogía, es como tratar de comparar el tratado de la Convención Ísmica de 1903 con el tratado Torrijos-Carter. Es imposible, ¿ves? Y a pesar de eso, hubo 30 y pico por ciento de personas que estaban en contra de los tratados Torrijos-Carter. Fíjense los resultados varias décadas después de lo que representó el tratado Torrijos-Carter para Panamá. Eso por un lado, a la primera pregunta. A la segunda pregunta, en varias ocasiones yo he escrito en mis artículos y he señalado que son muchas las motivaciones de quienes se oponen al contrato y a la industria. Y aprovechan la coyuntura de darle plomo al contrato, porque hay quienes te dicen, no, yo no me opongo a la minería, yo me opongo al contrato. Mentira, se oponen a la minería. Y se oponen porque les han ido metiendo en la cabeza por lustros, por décadas, que la minería es mala, que la minería es muerte. ¿Cuántas personas hay registradas que han muerto después de casi 5 años de producción ahí y después de más de 30 años de trabajo, desde la etapa de exploración a la etapa de desarrollo y construcción hasta la etapa de producción, ¿no? Porque esas son las etapas fundamentales y tradicionales. Usted no puede tener un proyecto minero si usted primero no hace una exploración y estudio para determinar si tiene o no un yacimiento mineral económicamente explotable. Una vez que lo tiene, entonces usted hace los diseños, todo, la economía, todo para construir el complejo minero para poder entonces acceder a explotar, ¿no? El mineral que descubrió durante la exploración, la primera etapa. Con la infraestructura construida en la segunda etapa, usted pasa a producir en la tercera etapa. Hoy en día hay más etapas que involucran el cierre y poscierre de minas, pero estamos hablando lo fundamental y tradicional, ¿verdad? Porque la gente piensa que, yo tengo una mina, y a mí se me han acercado personas y me dicen, yo tengo una mina en tal lugar de la provincia de Los Santos. Y usted tiene una mina. Sí. Y para usted, que es una mina? No, es que allá hay oro. Digo, muéstreme los análisis del muestreo, dígame qué geólogo participó en la campaña de exploración, quién fue el que encabezó esta campaña, dónde están los análisis, qué laboratorios utilizó para mandar muestras, cuántas muestras se tomaron, 20.000, 40.000, 60.000, cuántos metros de perforación usted tuvo en cuántos pozos de perforación se perforaron, cuánto fue la inversión total en exploración. Usted tiene ya su concesión de exploración, usted ha presentado los informes que requiere el Código de Recursos Minerales en su artículo 99, acápite 1, si no me equivoco. Usted tiene que presentar todos los años un informe de actividades de esa concesión. Si no, yo no tengo nada de eso, usted no tiene ninguna mina. Usted cree que puede haber algo. Entonces yo le recomiendo que contrate un par de especialistas y haga un estudio apropiado para eso. Carlos, pero me eso quedo sin tiempo. Sí. Que me quedo sin tiempo. Así que yo creo que vale la pena seguir conversando. Más adelante vamos a seguir conversando de todo esto porque yo creo que hay que empezar a desmitificar mucho de lo que se está diciendo. Que hay argumentos. Sí, te agradezco si me permite nada más un segundo porque yo quiero aclarar. Muchas personas se comunican a través de las redes sociales y me mandan mensajes, me llaman y viene gente a decirme cosas de como que yo estoy en esto porque yo trabajo para una empresa minera. Yo soy gerente general corporativo de una empresa minera que se llama Vera Gold Mining Company y tengo casi 12 o más de 12 años ya con esta empresa y he trabajado en todos los proyectos mineros de este país a excepción de Cerro Colorado y tengo 42 años vinculados a esta actividad. Entonces, no es que yo aparecí ahora de repente y me sumé a un movimiento para lograr que Panamá en el futuro sea un país minero. No, Panamá es un país minero
Yo soy orgullosamente minero. Anoche le compartí un artículo que me publicó en el 2022 Capital Financiero. Se lo compartí también al ingeniero Blandón, que dice, soy orgullosamente minero. Soy minero por vocación. Yo decidí estudiar ingeniería de mina cuando estaba en tercer año en La Salle. Tercer año de primer ciclo, a los 15 años de edad. Soy minero por vocación. Soy minero por formación porque me gradué de una universidad de minería. Y soy minero por ejecutoria, porque he dedicado mi vida. No es única y exclusivamente porque yo tengo otras carreras y tengo otras pasiones y he participado en otros proyectos y actividades y he trabajado para empresas que me han ofrecido la oportunidad en otros campos, pero aportando el conocimiento que da la minería. El ingeniero Blandón mencionó el IRRE. El IRRE es la empresa que tal vez tenga la mayor autoridad en este país y quienes por ahí pasaron, porque eran los que tenían que ver con las construcciones de túneles, con los estudios geológicos, con las construcciones de represas, y ahí trabajaron prominentes ingenieros de mina. El ingeniero Blandón puede dar fe de eso. Entonces, si hay gente que sabe, si hay gente que está fogueada en el campo del trabajo y del conocimiento de la industria minera, y si hay gente que merece respeto, merece un poquito más de consideración por parte de quienes ahora se enteraron que existe una actividad y una industria que se llama minería. Así es. Gracias. Carlos, gracias. Carlos Salazar Medina.